Buenas tardes, buenos días a todos, depende en qué país nos encontremos. Ya me presenté con algunos para los que acaban de llegar. Mi nombre es Carolina Echevarría. Yo coordino las actividades de Alliance for Integrity for América Latina. Y este es una de las herramientas más regionales que tenemos en Alliance for Integrity, ¿no? Este webinar es el segundo webinar de un ciclo de webinars que empezamos el mes pasado y que ya hicimos el año pasado, donde cada país de la región va a presentar un tema específico para participantes, como vieron en el chat, de todas partes de la región, incluso de países en donde no tenemos actividades, igual podemos llegar a través de esta herramienta. Para aquellos que no conocen la iniciativa, Alliance for Integrity es una iniciativa global que está fomentada por el Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania y que es implementada por la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, se podría decir en la traducción del alemán al español. El objetivo de nuestra iniciativa es justamente mejorar la transparencia en el sector económico y esto lo hacemos a través de 4 ejes de trabajo. Un primer eje de trabajo que es la concientización, poner la temática sobre la mesa, hacer eventos, hacer publicaciones sobre la temática. Un segundo eje de trabajo que es la cooperación público-privada, ¿no? Acercar al sector público al sector privado, y van a ver que entre los participantes del webinar de hoy, por ejemplo, tenemos tanto representantes del sector público como del sector privado. El tercero es el trabajo entre pares. Tenemos diferentes grupos de trabajo donde expertos pueden intercambiar experiencias entre sí y trabajar para un objetivo común. Y el cuarto es la capacitación, ¿no? Y dentro de la capacitación tenemos nuestro programa emblema de América Latina, que es de Empresas para Empresas, que es un programa de capacitación donde empresas con más experiencia entrenan a empresas con menos experiencia en la temática. Y como complemento a esta capacitación tenemos el ciclo de webinars, que lo que hace es profundizar sobre algunos temas que consideramos estratégicos y sobre todo sobre temas que los mismos participantes que vienen a los webinars, que vienen a nuestros entrenamientos, nos dicen que es necesario tener más información. No les quiero robar más tiempo y los quiero ya dejar con nuestros 2 entrenadores de lujo que tenemos al día de hoy. Por un lado tenemos a Mariam Estigarriba, que es Compliance Officer de Central Seguros de Paraguay, y por otro lado tenemos a Matías Garcete, quien es Defensor Público Penal del Ministerio de la Defensa Pública. Es decir, les contaba al principio de la cooperación público-privada y tenemos justamente como entrenadores a un representante del sector público y a otro del sector privado. El tema que vamos a ver hoy es cómo comunicar o cómo entrenar a los empleados en materia de integridad, y los dejo ya con nuestros oradores. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy Mariana Estigarribia, me acompaña Matías Garcete. Gracias, Carolina, por la introducción. El tema que proponemos hoy es, así como ya lo hablamos, como ya lo dijo Carolina, lineamientos y recomendaciones para entrenar empleados en materia de integridad y anticorrupción, ¿verdad? Pretendemos nosotros que con estas recomendaciones ustedes puedan realizar capacitaciones exitosas que finalmente disminuyan los riesgos de corrupción y se afiancen las buenas prácticas del personal de las empresas que vayan capacitando. Bueno, tenemos una agenda que abarca varios temas importantes que por el tiempo no vamos a profundizar. No obstante, preparamos un material complementario que después, sobre los temas de hoy, que después va a estar disponible para ustedes. Aquí nuestra agenda abarca sobre el tema de importancia de la capacitación al personal, qué significa entrenar al personal en materia de integridad. Vamos a hablar un poco sobre el plan anual de capacitación en este tema, la elaboración de este plan anual de capacitación, algunas estrategias didácticas, las mediciones de la efectividad de las capacitaciones y algunas recomendaciones sobre temas a abordar en capacitaciones sobre el programa de anticorrupción. Bueno, haciendo un poco una introducción al tema,
tenemos que decir que el futuro de todas las organizaciones está íntimamente ligado a la integridad de las personas que forman parte de esta o que conducen la organización. Las prácticas corruptas son muy perjudiciales para todas las empresas y las organizaciones deben lograr que sus integrantes entiendan estos riesgos y se comprometan a trabajar de forma correcta, ¿verdad? Y las capacitaciones son una herramienta que fortalece los recursos humanos, fortalece estos y indican cuál es el camino correcto para desempeñar su trabajo, ¿verdad? Con las capacitaciones adquirimos estas habilidades, adquieren el personal una seguridad en sus acciones porque conocen sobre el tema, adquieren herramientas para llevar a cabo su trabajo y produce un desarrollo profesional y por ende un desarrollo organizacional. Las capacitaciones transmiten el compromiso que la compañía o la empresa tiene con respecto al tema de integridad y anticorrupción. Es donde se refleja cuál es el compromiso y hasta qué punto la organización tiene el compromiso con el tema, ¿verdad? A través de las capacitaciones nosotros podemos construir la clase de cimientos que pretendemos para nuestra organización. Eso es haciendo un poco una breve introducción y lo que queremos, como habíamos dicho anteriormente, es lograr que ustedes puedan impartir capacitaciones exitosas para su personal en materia de integridad y anticorrupción mediante estos lineamientos y recomendaciones. Y que esas capacitaciones puedan lograr mitigar los riesgos de corrupción en cada una de sus organizaciones. Bueno, ¿por qué es importante capacitar a nuestro personal, al personal de la empresa, a la organización que pertenecemos? Bueno, la capacitación es un medio de comunicación formal de la organización, refleja, como había dicho anteriormente, el compromiso que la organización o la empresa tiene con el tema de integridad y anticorrupción. La capacitación nos permite construir la reputación que queremos marcar a través de nuestros recursos humanos, ¿verdad? Y el programa de integridad es el elemento clave, ¿verdad? La capacitación es una forma de llevar también a la práctica lo que es nuestro programa de integridad a través de las capacitaciones sobre el código de ética, políticas, etcétera. Y en muchos casos es un requisito obligatorio a la hora de comprobar o contrastar el programa de integridad para la organización. Esa es la importancia, ¿verdad? ¿Y qué significa o qué implica entrenar en materia de integridad al personal? Entrenar en materia de integridad al personal tiene que ver mucho con la actuación de las personas y la forma que hacen su trabajo, ¿verdad? Es un gran desafío porque puede parecer un tema muy abstracto y por ende, si es que no exponemos de una manera, si lo exponemos de una manera muy general, corremos el riesgo de perder la atención de nuestro público y desviarnos del fin principal que es lograr una conducta adecuada del personal en el ejercicio de su trabajo, ¿verdad? Debido a la importancia del tema, la importancia de la integridad y del programa anticorrupción también que tenga la empresa, es indefectible que se elabore un plan de capacitación anual sobre estos temas, ¿verdad? Y de esa manera lograr una conducta no solo porque porque digan o se dictan en reglas, sino porque es lo correcto y es lo mejor y sea lo mejor para nuestro negocio a largo plazo. Vamos a ir avanzando. Bueno, estaba diciendo que
que a través del plan anual de capacitación es donde nosotros podemos lograr adquirir una conducta del personal, ¿verdad? Este plan anual debe ser sencillo, conciso, en lo posible tiene que ser de una preparación interna porque tiene que ser de profesionales que conozcan cómo se maneja la organización, que conozcan sus características, ¿verdad? Y es importante que se haga por escrito para que esto perdure en el tiempo. Es decir, si tenemos una rotación de personal, no va a quedar en la nada no quedaría en la nada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lograr que sea una capacitación adecuada a la organización teniendo en cuenta las características o situaciones particulares de esta para elaborar el plan de capacitación? Vamos. ¿Por dónde empezamos la elaboración del plan? Nuestro primer paso debe ser el relevamiento de lo que tenemos en la organización, así como había dicho, las características propias de la organización. Por ejemplo, el tipo de profesionales con que contamos, cuál es nuestro público meta, sus categorías, funciones, niveles jerárquicos, relevar esa información. Si existieron, por ejemplo, evaluaciones realizadas al personal, esos resultados y el análisis de esos resultados y de las necesidades detectadas. También un listado, por ejemplo, de capacitaciones sobre el tema que se hayan realizado o conocimientos que el público pueda tener sobre el tema, ¿verdad? Y también es muy importante detectar o analizar los niveles de compromiso de la alta dirección, ¿verdad? Que si existen, por ejemplo, códigos de ética, política, y la manera en que estos se comunican, ya sea por una simple entrega, por capacitaciones o evaluaciones del conocimiento del contenido, etcétera, ¿verdad? Después de tener ese relevamiento de datos, tenemos que determinar nuestros objetivos, qué objetivos nos proponemos y metas que nos lleven a ese objetivo. Determinar el objetivo nos va a ayudar a concentrar nuestros esfuerzos en una intención que tengamos prioritaria, ¿verdad? Ahí tenemos como ejemplo de un objetivo, mantener una cultura corporativa anticorrupción basada en el principio de transparencia e integridad. Y la determinación de estas metas son de mucha importancia porque permiten posteriormente medir la eficacia de las capacitaciones que se van realizando. Entonces tenemos como primer paso el relevamiento de los datos, de qué clase de profesionales tenemos, qué clases de documentos o compromiso tenemos. Después vamos determinando los objetivos, las metas, y el siguiente paso sería el análisis de esas necesidades de capacitación que tienen que hacerse en función al objetivo que nos hemos tratado, ¿verdad? Identificar los problemas del desempeño humano que puedan comprometer la eficacia de la organización. Algunos elementos, ¿verdad?, que podemos utilizar, algunos métodos que podemos utilizar para realizar ese análisis de necesidades es las entrevistas al personal para evaluación de sus conocimientos, ya sean previos o posteriores a una capacitación, algunas encuestas organizacionales sobre la percepción del cumplimiento de las políticas, por ejemplo, si puede ser de conocimientos o de conocimientos o percepción de cumplimiento. Podemos verificar comportamientos generales del personal en situaciones que se puedan dar, en donde se exijan conductas éticas, verificación de algunos casos y también analizando si hay tendencias en el sector de la organización en donde se desempeñe la organización, ya sean, por ejemplo, buenas o malas prácticas. Hay que hacer todo ese relevamiento y análisis para
poder identificar las necesidades de capacitación. Para preparar el plan de capacitación tiene que ser un plan adecuado a mis necesidades. Eso quiere decir que tenemos que agrupar o crear grupos de necesidades o de interés, por ejemplo, personal por su antigüedad, por el impacto que generen en sus funciones o también por algunos resultados de alguna evaluación que se hayan hecho posteriores a una capacitación o previos a una capacitación, o resultados de encuestas organizacionales, ¿verdad? De esos resultados podemos ver si, por ejemplo, si un 50% de los capacitados no ha logrado comprender la implementación de la política o la implementación del código de ética, entonces ahí nosotros estamos detectando una necesidad de capacitación. La adaptación de estas capacitaciones a diferentes públicos, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un público, por ejemplo, que es de la alta dirección, es muy importante que sepamos cuál es la función o qué impacto tiene esta jerarquía dentro de la organización. La alta dirección tiene que ser capaz de dejar bien clara la idea de la prevención de la corrupción o una tolerancia cero a la corrupción y debe transmitir eso. Por eso es importante que la alta dirección tenga conocimiento sólido de lo que es la legislación actual, las prácticas, la elaboración de las políticas y, por supuesto, liderazgo para dar un ejemplo de la cultura organizacional que quiere la empresa. A través de liderazgo también se transmite un personal de la alta dirección que tenga conocimiento sólido del tema, también transmite seguridad y es muy claro para el personal cuando ve ese compromiso de parte de la alta dirección y que debe seguir. La adaptación en cuanto a los responsables del cumplimiento. Los responsables del cumplimiento deben tener un conocimiento y experiencia para evaluar las cuestiones relacionadas con las políticas y procedimientos, o sea, sobre la aplicación de esto. Por ende, tiene que conocer la legislación actual, las prácticas, y tiene que comprender los documentos. O sea, las capacitaciones deben enfocarse sobre esos temas. Y muy importante que tiene que tener una competencia sobre cómo evaluar el cumplimiento de la política y reglamentos para lograr una efectiva evaluación del sistema de prevención. Y el resto del personal principalmente debe conocer, diferenciar las áreas grises, debe tener conocimiento de los procedimientos que debe llevar con sus conductas éticas a implementar y especialmente cómo utilizar los canales de denuncia y cuáles son los canales para evacuar las inquietudes relacionadas con la corrupción, ¿verdad? ¿Cuándo debemos capacitar a estos? Indefectiblemente tenemos que hacer una capacitación de inducción a un nuevo personal, que lo ideal es hacerlo dentro de los 60 días. También tenemos que hacer una capacitación anual sobre casos prácticos ampliados con antigüedad de más de un año. Tiene que ser constante eso, un año, y no debe pasar un año. Realizar también capacitaciones anuales que según las evaluaciones sean necesarias. Por ejemplo, si se ha detectado que hay desconocimiento del procedimiento de denuncias, eso debe hacerse de inmediato o regularmente. También realizar por lo menos una capacitación anual sobre valores de manera a insertar ese concepto de valores que ha adoptado la organización en las personas. Además de las planificadas,
también pueden surgir otras circunstancias que nos obligan a introducir otros temas. Por ejemplo, cuando hay nuevas políticas internas, hay nuevas disposiciones legales, cambios institucionales, nuevas herramientas de apoyo, algunos acontecimientos muy importantes que tengan que ver con relacionados a la anticorrupción, u otros temas que sean trascendentales y que tengan relación con el tema. Un ejemplo del plan anual de capacitaciones, así con los elementos que hemos mencionado, aquí con el puntero les voy a ir mostrando. Ahí tenemos, por ejemplo, a los destinatarios, qué temas, algunas observaciones sobre el cuándo lo tenemos que hacer, metas y herramientas para medir la eficacia, ¿verdad? En el primer ejemplo habla de nuevos empleados que hay que hacer una inducción dentro de los 60 días. Vamos a capacitarles, en este caso, ¿verdad? Le capacitamos sobre código de ética, política y valores, y se realiza al ingreso de un nuevo empleado. La meta que tenemos en este punto es lograr la comprensión del contenido en un 80% en 60 días. ¿Y cómo evaluamos eso? Lo evaluamos con una evaluación escrita o con un examen al nuevo empleado dentro de los 60 días de dada la capacitación de inducción. Ese es el primer ejemplo, los otros pueden ir viendo después. Y un contenido básico que debe tener una capacitación en materia de integridad, siempre aclarar bien el objetivo que tenemos con esa capacitación, los conceptos básicos que vamos a ir tocando en esa capacitación. Si dice, por ejemplo, si es código de ética y es política, hacer las diferenciaciones para que se quede bien claro cuáles son las funciones de cada documento, el impacto negativo que puede generar la falta de integridad o las consecuencias o la no implementación de los valores que la organización haya establecido. Generar compromisos a través de esos valores, poner casos prácticos para que sea más didáctico y también los medios de corrección y prevención. Después, por supuesto, el tema específico que quiera abordarse en las capacitaciones. Ese es un contenido básico que debemos de tener. Otras opciones son las estadísticas. No quieren leer, por favor. La otra opción es que la compañera Mariana estaba destacando son aquellas estadísticas de percepciones nacionales y mundiales que ayudan a demostrar efectivamente cuáles serán los puntos en cuestión que se deberán profundizar y deberán abordarse con respecto a lo que implica esa materia de integridad. Dentro de lo que es, ya voy a hacer la continuación, entonces, dentro de la continuación en materia de integridad, es importante hacer destaque a 4 puntos fundamentales. Dentro de esos 4 puntos fundamentales en materia de integridad, una vez transcurrido el proceso de evaluación de de la capacitación de los nuevos miembros que serán incorporados a la empresa, tenemos que hacer enfoque en 4 ejes fundamentales. Dentro de mi experiencia de lo que habla al sistema penal, es importante destacar que en esas evaluaciones tienen que abordarse mensajes claras, visibles y accesibles de anticorrupción. Por último, es loable destacar que en todo ámbito de políticas claras, evidentemente tendrán que conllevar lo que implica la comunicación y capacitación. Dentro del desarrollo del programa anticorrupción, ¿por qué enfocamos esto? Ya Mariana aquí destacó que todo ámbito de hecho corruptivo efectivamente decae en la empresa, en la calidad de la empresa. Entonces, desde ahí debemos enfocarnos en atacar
ese ámbito de corrupción. Y no solamente hablando un poco de la empresa, sino que de toda su generalidad. Claro, ingresando un poco en el aspecto interno como también externo, hablando con respecto a los socios comerciales. Por eso es importante el desarrollo de un programa de prevención de la corrupción. Este respaldo y compromiso de la empresa no solamente debe ser optimizado internamente, se lo debe publicitar. Las empresas están obligadas a publicitar todo ámbito estricto en materia de anticorrupción. ¿Qué va a conllevar? Efectivamente, el problema está en los recursos económicos. Muchas veces las empresas observan que evidentemente conllevará efectos económicos instaurar políticas claras, impulsar capacitaciones, pero la finalidad última es la que mayor beneficio otorgará a esa empresa. ¿Por qué? Porque conllevará a una confianza comercial que será extremadamente favorable para la empresa. Claro, tendrá que llevar los vínculos de procedimientos, pero una vez culminado será efectivo. Esas características del programa de corrupción tienen que conllevar efectivamente consistencia en las leyes a ser efectivizadas. ¿Por qué lo digo? Podemos hablar de empresas nacionales como también aquellas internacionales que tienen jurisdicciones fuera de su propio estado. Lo que implica que tenga consistencia en leyes aplicables es que efectivamente conllevará la ayuda de un ámbito jurídico, de un conjunto de profesionales jurídicos que podrán tornar legal las disposiciones que conllevará el programa de corrupción, de anticorrupción. Y es ahí la cuestión cuando empezamos a hablar de los recursos económicos, porque sabemos que todo ámbito de bufete jurídico implica también gastos en la empresa. Otra característica de este programa de anticorrupción sería que efectivamente se adapten los requerimientos propios específicos de cada empresa de acuerdo a su rubro. Es fácil entender que si los programas anticorrupción se llevan a cabo conforme al rubro de cada empresa, tendrá mayor efectividad. Por ejemplo, aquella empresa en donde del rubro en síntesis es considerado a través de las tecnologías electrónicas, entonces consecuentemente la capacitación deberá ser o por computadoras para las empresas, es decir, en el rubro en sí. Entonces adaptarlo a un poco específicos internos como también externos, a hablar un poco a los socios comerciales. La participación de las partes debe ser totalmente entre las interesadas, pero abierta a las demás, es decir, a los propios clientes. Esa participación de que esta empresa, que una empresa está propiciando un programa anticorrupción, debe ser publicitado para que se conozca de forma externa también a los que en algún momento pisarán el ámbito del comercio que sea, de la implicancia en el rubro en el que estén. Esos procesos deben ser interactivos, siempre proveyendo informaciones estrictas con respecto, como digo, si existe algún tipo de código de ética, de conducción, de cumplimiento, se lo tiene que publicitar. También se lo tiene que interactuar, hacer interactivo esa publicación. Y eso podría ser a través de boletines, eslogans, propagandas. Eso causa también una alta confiabilidad a esa empresa. Esos enfoques participativos también conllevarán la responsabilidad compartida de quienes sabemos que las empresas están estructuradas, ya sea por un consejo directivo, consejo de administración y los empleados en su generalidad. La responsabilidad en este programa de anticorrupción debe ser interactiva y debe ser vinculada y compartida entre todos los miembros de la empresa. Es decir, nadie puede negarse a conllevar, estando en la misma empresa y habiendo confirmado el programa de cumplimiento efectivo, un código de ética o de auditoría, y por ser miembro del consejo auditor, no enfocarse, digamos, adecuarse a los elementos de dicha disposición interna. No, esto es una competencia compartida, principalmente de las cabezas. Accesibilidad, otro fundamento primordial. Este programa de anticorrupción debe ser accesible. Aquel que busque integrar la empresa como
como asociado, socio comercial o también como empleado, tiene que poder conocer, debe ser accesible ese conocimiento de un programa anticorrupción. Inclusive, desde el momento de la inducción, ya se debe publicitar de que al ingresar a esta empresa deberá adecuarse a los programas anticorrupción. Uno de los puntos fundamentales tendrían que ser en materia de integridad, como ya habló Marian en ese sentido. Para ello es importante una lectura simple, no a través de mecanismos técnicos ni palabras técnicas, sino que una lectura simple para el común y cotidiano ciudadano que quiera conocer un poco más de esa empresa y de si efectivamente cuáles son sus principios. ¿Qué confiabilidad otorgará aquella empresa que sus principios fundamentales sea la lucha contra la corrupción? La promoción y la aplicabilidad hace a que la empresa también surja en una comunicación y capacitación, que es uno de los puntos también que serán abordados. Porque dentro de ese programa de capacitación, es lo que ese programa de capacitación dará uso al programa eventualmente de anticorrupción, le dará ejecución propiamente. Eso es lo que va a ser un desafío para la empresa, pero fundamentalmente el desafío para quién, para aquellas pequeñas empresas, por el tema de los recursos limitados que aún no tienen. Es sabido que no podemos negar la diferencia de una empresa ya estructurada, inclusive internacionalmente en el mercado de comercio, y una empresa mediana que recién está caminando en el ámbito del comercio. No tiene la misma cantidad de socios, los mismos recursos, lo cual hace un poco difícil que la programación de políticas accesibles y visibles puedan ser transmitidas en su totalidad. Pero no escapa tampoco de ella la obligación de que inicien, ya siendo pequeñas y medianas, que empiecen ya a establecer sus propios cumplimientos efectivos de anticorrupción. Como ese punto abordado dentro de los programas de anticorrupción dentro de la empresa, evidentemente debemos hablar después de una supervisión. Como todo plan en ejecución, debemos saber que alguien debe controlarlos, a efectivizar cuál fue la conclusión final, si es que se logró, se ha logrado o se está logrando. Esa supervisión del ámbito de anticorrupción no es que debe ser de una sola forma, o sea, no tiene una sola salida. Tiene que ser consecutivamente, debe ser continuado hasta el final. Es decir, ya no culmina nunca. Una vez iniciado y puesta en escena al programa anticorrupción, debe ser supervisado. Y ahí sí entra una diferencia entre los miembros de la empresa, porque ¿quién tiene la responsabilidad principal? La cabeza, ¿verdad? Y principalmente aquel consejo administrativo es el que debe preservar la supervisión. Y ahí también donde tiene ciertas aristas de recursos con respecto a las empresas en buscar un poco la supervisión, porque la supervisión debe escapar de las otras facultades que tiene el Consejo Auditor, el Consejo Administrativo. En ese orden de cosas, lo que vemos como una circunstancia favorable o que podría favorecer en este sentido es que el Consejo Auditor, a través de la empresa, creen departamentos internos específicos, ya sea departamentos de ética o departamentos de supervisión propiamente, o llámenle departamentos de auditoría, que son los que van a efectivamente supervisar constantemente todo ese plan en ejecución en el programa de anticorrupción y se van a abocar efectivamente a ello. No tendrán otras diligencias. Entonces va a tener un mayor beneficio y la responsabilidad le caerá fundamentalmente en ese departamento de auditoría, departamento de supervisión, que le dará control permanente a los programas de anticorrupción. Dentro de esa responsabilidad de supervisión se debe asumir la estructura propiamente destacada por la empresa, ya sea a nivel regional, nacional e internacional. Y hay también una diferencia con las pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que muchas veces las pequeñas y medianas empresas ni siquiera tienen consejos por la cantidad inclusive de empleados, a veces inclusive el consejo lo es todo, es un solo propietario quien determina el control de todo. Entonces, hacer un poco de propietario y a la vez hacer de supervisión cuesta un poco
ya en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Pero es de destacar de que la supervisión es sumamente fundamental. Así como en uno de los ejemplos, Mariana destacó que a posterior a la capacitación de la inducción de los nuevos empleados, se van haciendo check-in de las cuestiones que fueron positivas, que fueron negativas. Bueno, ese será el trabajo sumamente importante de la supervisión del control del programa de anticorrupción. La corrupción no es algo nuevo. La corrupción tiene larga data, inclusive empresarial, hoy día cada vez más fuerte. Sabido que en el ámbito histórico esta corrupción ha atacado de diversas formas, ya sea por el famoso y conocido lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en la legislación paraguaya nosotros tenemos por leyes especiales sancionados esos tipos legales que se vinculan un poco a la corrupción, es decir, se vincula prácticamente totalmente a la corrupción, pero ¿qué pasa con las empresas? Nosotros no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema penal, por lo que las sanciones recaen efectivamente y únicamente en las personas que realizan algún acto delictivo estructural que se podría tipificar y adecuar o suprimir en uno de los elementos del tipo de las leyes especiales. No así como por ejemplo España, que lo tiene en el 31 bis, ¿verdad? Con sanciones como el cierre permanente de las empresas en casos de que sean ya culpables por casos de corrupción. Dentro de esta programación de lo que implica un programa propiamente anticorrupción y la supervisión del mismo, tiene que conllevar con políticas claras, accesibles y visibles. ¿Qué es lo que determina eso? Que el compromiso de la empresa y del personal del mismo es publicitar estos ámbitos de anticorrupción. Publicitar, como dije en un ejemplo hace rato, ya sean por eslogans, publicitarlo a través de páginas web o de las mismas propagandas que se realizan en los grandes medios de comunicación. ¿Cómo podemos definir la corrupción? Y la Convención de Naciones Unidas en una reunión buscaron una alternativa de definirlo, conceptualizar la corrupción. No llegaron a un acuerdo porque cada estado tiene, a través de sus tipificaciones, indistintamente una modalidad de corrupción. Entonces, pero de lo que sí llegaron y concluyeron es que en su generalidad esa corrupción siempre va a venir de las ilegalidades. Ilegalidades que surgen en cuestiones económicas, porque al fin y al cabo aquí lo que se ataca es el bien jurídico económico, el patrimonio, ya sea de terceras empresas o inclusive de pequeñas y medianas empresas que buscan tratar de surgir. Entonces la manifestación de la corrupción no es algo nuevo. Históricamente se ha dado, como dije al principio, de diversas formas, hasta inclusive en relaciones externas, como por ejemplo el blanqueo, que es lo que también denominamos como lavado de dinero, la obstrucción a la justicia, tráfico de influencia, es decir, distintas formas de corrupción que notamos en las conductas humanas, pero en la forma de lo que respecta a responsabilidades de la empresa, también se han denotado varios tipos de corrupciones, inclusive el blanqueo fundamentalmente, lo cual hace un poco que la lucha cada vez es más grande y más fuerte, porque cada vez se busca tratar de derrocar a los más grandes, lo cual es un poco algo difícil. Entonces, ese convenio, esa combinación de tipos legales es lo que esta Convención de Naciones Unidas se abocó a que los 167 estados partes, a que estructuren dentro de sus sistemas penales algunos tipos, como por ejemplo el tráfico de influencia, abuso de autoridad de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, son algunos de los tipos legales que fueron propiciados por la Convención de Naciones Unidas para justamente tratar de englobar esta estructura y buscar un poco reprimir esa corrupción que empezaba a surgir por la estructura de una empresa, ¿verdad? De una responsabilidad, ya sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Lo último, dentro de la estructura, y esto ya lo destacó Marian también, es la capacitación y la comunicación. La capacitación y comunicación es sumamente
valorada y es sumamente importante. Esa capacitación no debe ser limitada, debe ser abierta tanto a los consocios como también a los clientes o inclusive al mercado local, es decir, invitar a empresas que en algún momento se presentan a conllevar algún plan de trabajo. Entonces la empresa debe en todo momento su vínculo fundamental será la lucha con la corrupción, causará mayor confianza y mayor fuerza, lo cual al fin y al cabo le dará mayor beneficio. Esa capacitación se debe analizar con principales consideraciones, actividades, y así como la supervisión no debe ser en una única forma, sino que constante, la capacitación también debe ser constante. Actualmente se debe estar estructurando y haciendo notar un poco cuáles son las políticas accesibles, visibles que la empresa le tendrá que hacer conocer a sus propios empleados para que posteriormente los propios empleados conozcan de que si existen sanciones o no, y también con sus socios, ¿verdad? Entonces, dentro de la capacitación es fundamental englobar los ámbitos de aplicación, conocer si existe un compliance, que es fundamental para la empresa, que es un órgano de cumplimiento, es una estructura en donde se responsabiliza la empresa con sus empleados a fundar la estructura ideal de un comercio sin corrupción alguna, que será beneficioso para todos, para la propia empresa. Dentro de esa capacitación también será importante la obtención de los propios documentos de los que se habla, entregar esos documentos en papel o en formato electrónico al empleado para que conozca un poco de su empresa, para que conozca sobre actividades legales, para que conozca si existe un compliance, un código de ética, si existe la estructura de la auditoría y cuáles serán el compromiso a ser controlado, digamos, para con ellos en sus actividades. Todo eso causará un englobamiento de protección para la empresa. Como dije, la corrupción no es fácil, la lucha contra la corrupción no es para nada fácil, pero debe iniciar desde la casa misma. Si la casa misma, o sea, la empresa propicia esta clase de actuaciones, evidentemente cada vez disminuirá esa particularidad hoy conocida como corrupción. Eso sería por mi parte. También creo que la señora María también culminó. Para redondear, veo varias preguntas que estar contestando. Vamos a tratar de hacerlo un poco en orden y esperamos. Sí. Si quieren, Matías y Mariam, yo anoté acá las preguntas y se las voy pasando. La primera pregunta fue de Juan Betancourt, que preguntó qué tan efectivas pueden ser las capacitaciones al personal con encuestas, exámenes, etcétera, por correo electrónico. ¿Me puedes reiterar la pregunta, Carolina? ¿Qué tan efectivas pueden ser las capacitaciones? Claro, en realidad no las capacitaciones, sino la medición de esas capacitaciones, ¿no? Pregunta, a través de, si se hacen las encuestas o los exámenes a través de correo electrónico. Sí, pueden ser efectivas dependiendo de qué preguntas. Hay que ver qué preguntas se les hace, si es de repente sobre la política, hay que ver, porque resulta que ahora hay acceso a información muy rápido, ¿verdad? Entonces, vamos ahí, en el tema, si lo hacemos a distancia, vamos a depender mucho también de que responda el propio personal y no esté consultando, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo presencial, ¿verdad? Hacerlo presencial y hacerlo o buscar herramientas que sean de contestación inmediata y que sean inmediatas y que sin posibilidad de hacer otras consultas en otras herramientas informáticas, por ejemplo. Ahora, acompañando la respuesta de la señora María, lo que a nuestro parecer es fundamental
la capacitación en sí del personal en persona, ¿verdad? A través, como ya indiqué con el ejemplo de la corrupción, entregando inclusive documentos varios. El filtraje sería ya a través de un informe final a través del correo, pero eso ya a nivel estadístico, o sea, a nivel estadístico que tomará un órgano de control que podría ser un departamento de auditoría o el departamento de inducción, que será el último eslabón ya en hacer el control, el depuramiento. Sería como un test, un último test de lo que se capacitó en persona dentro del personal correspondiente con los elementos de comunicación pertinentes. Lo último es ciertas preguntas estrictas con lo que se desarrolló y ver un poco lo que se entendió. Eso es lo que tendría mayor valor dentro del desarrollo por correo electrónico, ya para depurar un poco si realmente se llegó al personal o al socio o a quien se acopló a esa capacitación. Les hago una segunda pregunta, creo que la respondieron. La segunda pregunta es de Paola Ledesma, que dice, ¿a qué se refiere con medios de corrección, prevención? ¿A qué se refirieron cuando hablaron de eso? Cuando hablamos de temas, de los temas que se pueden, que se deben de dar como tema principal, ¿verdad? Como temas mínimos, creo que era, ¿verdad? Bueno, significa los medios o que tengan para corregir una situación o para prevenir una situación o un hecho dentro del procedimiento o dentro del trabajo que cada personal. O sea, ejemplificar eso en las capacitaciones. ¿Cuáles son los medios de corrección y cuáles son los medios de prevención en tales situaciones? Eso es lo que hay que exponerles en las capacitaciones también al personal para que tengan bien claro cuál es el camino que tienen que tomar. Bien, tenemos otra pregunta más, varias. Verónica Escudero Barrientos pregunta cómo se desarrolla el ítem de responsabilidad compartida para que no quede gris, digamos, para que quede claro y no quede gris. En ese punto había indicado justamente políticas claras, accesibles y visibles. Dentro de las políticas, evidentemente, deben ser estructuradas en formato de documentos, ya a través de los organismos pertinentes, documentos visibles, claros, donde no exista brecha de que el consejo tal no tendrá responsabilidad. No, por eso dije, la responsabilidad será compartida desde el principio, desde el momento en que se impulsa la ejecución de un programa anticorrupción. Ya a través de, digamos, compliance program, se vincularía a todos los miembros de la empresa dentro de esa responsabilidad. La responsabilidad no puede ser partida, sino que compartida en todo momento. Si no, no funciona otra vez el sistema. Evidentemente tendrán falencia dentro de la programación de corrupción. Entonces estaríamos haciendo exhibiciones. No tiene que existir ningún tipo de causa de justificación para que el Consejo no se ayorne al sistema de cumplimiento que conllevó a ejecutar. Es decir, por los documentos estrictamente deben estar establecidos que todos los miembros de la empresa tendrán vinculación y responsabilidades, y de esas responsabilidades conllevarán sanciones si efectivamente se realiza alguna de las cuestiones desaprobadas por la ley. ¿Tienes otra pregunta, Caro? Sí, perdón, tengo muchas. La próxima pregunta es de Víctor Romero, que dice, me gustaría mucho que señalen cómo se vincula el tema con el tema de compliance. Que ahí creo que Matías lo hiciste un poco después de la pregunta, pero por ahí lo podés redondear. Sí, es que compliance es fundamental en toda estructura, fundamentalmente en la empresa. Hoy día, en los grandes, o sea, los países de gran evolución, Alemania, por ejemplo, vinculan inclusive al sistema penal. Es que estaba resaltando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a la empresa misma le compete que le obligue a sus empleados y a sus consocios, a todos los que se ayornen en el programa, a que lo cumplan. Caso contrario, la empresa pierde y tendría una responsabilidad legal. Entonces, todo se vincula
a sanciones que al final tendrán esa responsabilidad. Y el compliance es fundamental. Hoy día en países europeos es algo obligatorio. Bien, sumo que ahora Argentina, más cerquita, también tiene responsabilidad penal de la persona jurídica. Es lo más nuevo, sí. Sí, lo más nuevito. Después otra pregunta de Víctor Romero también, dice, sería bueno señalar cuál es la diferencia entre la ética y la integridad. Bueno, la ética tendríamos más bien cuáles son las conductas aceptadas y no aceptadas, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y la integridad sería el conjunto, ¿verdad? De todos esos valores, ¿verdad? De todos esos valores. Sí. Paso a la próxima pregunta entonces. Nivia Cervantes pregunta si no hay reglas claras en la empresa y buena comunicación. ¿Puede entonces que sin intención estemos promoviendo la corrupción? Es que justamente, reitero, las políticas deben ser claras. O sea, ese es el valor fundamental. Si no tenemos claridad desde el momento de fundar un poco cuáles serán los principios que regirán al funcionamiento de la empresa, no causará confiabilidad en el mercado mismo. Entonces, es bueno publicitar cuáles serán los principios fundamentales por los que se regirá esa empresa, en el rubro que sea, pero inclusive, como dije en algún momento, en lenguas claras. Y esto lo hago porque existen inclusive empresas ya internacionales que tienen sedes en varias jurisdicciones, entonces tienen que adecuar inclusive el lenguaje en el idioma en donde se encuentra. O sea, ya sería responsabilidad de la misma empresa a través de páginas web y demás. Pero sí, sería difícil si esto no se cumple, si no causa claridad, si no hay un compacto dentro de la empresa, efectivamente todo tipo de programa que se busque ejecutar no va a tener muchos resultados. Acá hay una pregunta sobre la medición. ¿Cómo se mide la efectividad de los cursos desarrollados? Un mecanismo que se puede utilizar para la medición de estos cursos son los exámenes escritos, por ejemplo, por preguntas, que después con preguntas en donde vos puedas evaluar la contestación, si se entendió el tema o no, darle algunos porcentajes, y eso en función a la meta que te pusiste con respecto a ese punto es donde vas a medir. Vas a ver si se entendió, a graduar, si se entendió o pudo lograr resolver una situación X porcentaje y no lo logró. Bueno, entonces hay que, si tenemos un estándar mínimo, tenemos que volver a capacitar en el tema, por ejemplo. Ahí vamos a medir la efectividad. A eso vamos, que el tema de capacitación y comunicación es continuo, no tiene que ser una sola vez, es continuo. Entonces, el margen de la estadística lanzará efectivamente, si a la primera no se entendió, a la cuarta no se vuelve a entender, hay un problema. Hay un problema efectivamente entonces en la comprensión, en las normativas invocadas, las responsabilidades propias de la empresa que está demostrando, o sea, le está tratando de comprender al nuevo empleado. Entonces sí hay un problema. Por eso las estadísticas se dan continuamente. No podemos decir que con una sola estadística, a través de una sola capacitación, ya vamos a tener resuelto el problema. Por eso había hablado de que esta comunicación y capacitación da continuidad. Y para eso necesita la empresa tener un departamento especializado para ello. No se puede buscar el consejo directivo, el consejo de administración a estar efectivizando, realizar si efectivamente se dan o no las estadísticas. Para ello es importante que se llegue a una creación a departamentos específicos que se aboquen netamente a eso. Departamentos de auditoría, departamentos de ética, departamentos de prevención anticorrupción, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero serán los que tendrán la responsabilidad inmediata. Bueno,
nos estamos quedando sin tiempo, vamos a hacer la última pregunta y el resto de las preguntas que hicieron las vamos a responder por mail. Así que les pido que puedan seguir enviando preguntas si tienen y después los oradores las van a responder por mail. La última pregunta que tenemos es, ¿a partir de cuántas personas es importante hacer capacitaciones? O sea, a partir de que la empresa sea de 10 personas, de 100 personas, ¿cuándo se debería hacer las capacitaciones? A partir de una persona. A partir de una persona. Es decir, no podemos limitar, no podemos exigir que... Por eso di el ejemplo de la pequeña y mediana empresa. Sabemos, existen pequeñas y medianas empresas que no tienen una estructura de gran empresa. A veces el propietario es el consejo administrativo, es el consejo ejecutivo, y tiene un solo empleado que es el que hace, qué sé yo, los repartos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si vamos a estar efectivizando, no, aguardemos que tengamos 10 para llevar a cabo políticas anticorruptivas, anticorrupción, o capacitar al respecto, o presentar compliance. Entonces estamos limitando también a la importancia que radica de ello. Para nosotros, una persona debe conocer y entender sobre cuáles son las estructuras, las políticas claras, accesibles y visibles que la empresa acompaña, para que tenga un poco mayor conocimiento, un poco también de la gestión de quién va a ser su... Entonces no existe un límite, de una persona y hasta la cantidad máxima de piedras. No podemos dar una variable de que recién a partir de 5 o de 10. Bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar acá por el tiempo, ya nos quedan 5 minutos. Igual no se preocupen, todas las preguntas que están haciendo las vamos a enviar por mail, así que en los próximos días los entrenadores nos van a pasar las respuestas y las vamos a enviar. También vi que muchas personas pedían la presentación y efectivamente vamos a mandar tanto la presentación como un material complementario para todos. Así que les agradecemos muchísimo, especialmente a nuestros entrenadores. Marian, Matías, muchísimas gracias por su tiempo y por participar. Y muchas gracias a todos por venir y los esperamos en nuestro próximo webinar, que va a ser el 29 de mayo sobre medición de programas de integridad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y vamos a estar respondiendo las preguntas y ampliando un poco algunas que tal vez quedaron cortas, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.